Retinosis pigmentaria paraguay y retinosis pigmentaria GT presentan. Preguntando a los expertos. La cirugía oculoplástica en complicaciones de las enfermedades de retina. Ana Rocío Muñoz Solórzano. Oftalmóloga, oculoplástica, guatemalteca. Bien, muy buenas tardes a todos y todas. Gracias por estar una vez más presentes en estas entrevistas, cuyo nombre tienen Preguntándole a los expertos, organizados por Retinosis Pigmentaria GT y Retinosis Pigmentaria Paraguay. El día de hoy estamos muy contentos por el tema que vamos a tener. Nuestra experta invitada es guatemalteca y es la doctora Ana Rocío Muñoz Solórzano. Ella es oftalmóloga oculoplástica y pues nos va a hablar sobre el tema de la cirugía oculoplástica en las complicaciones de las enfermedades de retina. Así es que, pues primero, pues saludar a la doctora y agradecerle por haber respondido a nuestra invitación y por estar por acá. Y luego voy a leer su hoja de vida. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes. Vamos a leer pues la hoja de vida de la doctora. Un resumen porque está bastante largo. La verdad que es una persona muy bien preparada y también es una persona muy humana. Yo personalmente eh, he sido su paciente en algunas oportunidades y la verdad es que es una persona muy preparada y muy humana. Así que la doctora estudió la licenciatura en medicina en la Universidad Rafael Landívar. Se graduó en junio de 2012. También en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala se hizo especialista en oftalmología. Hizo sus prácticas clínicas en los hospitales de ojos y oídos de Rodolfo Robles. Era presidenta del comité organizador del Congreso Nacional y Centroamericano de Residentes de Oftalmología en 2015. Hizo servicio social en oftalmología en Hospital Fernando Beltranena. Fue jefa de departamento de Hospital Fernando Beltranena del 2016 al 17 en Cobán, Alta Verapaz. También, pues, en abril del 2021 estudió en la Unidad Nacional de Oftalmología y sacó su subespecialidad en órbita y oculoplastía. Sus prácticas clínicas las hizo en Universidad Nacional de Oftalmología 1 y en Hospital Rus. La doctora tiene mucha experiencia laboral. En 2017 fue jefa de clínica general del Hospital Rodolfo Robles de Prosiegos, médica oftalmóloga en Visión Total. Es también en noviembre de 2018, ha trabajado en el ICS de especialidades como médico quirúrgicas en Gerona Oftalmología. Actualmente también está trabajando en el ICS en otra unidad. En el 2019 al 2021 estuvo en la Unidad Nacional de Oftalmología, Fellow de Clínica Órbita y Oculoplástica. En mayo del 2021 hasta la fecha actual también está en Centro Estético. Así que también vamos a hablar de experiencias internacionales que ella ha tenido en CODET, Vision Institute, cirugía refractiva, catarata, Baja California, México. Hizo su electivo en el Hospital Ramón y Cajal, Madrid, España, dacriología, órbita y oculoplastía en Madrid, España. En octubre del 2021 hizo su electivo en el Instituto de Microcirugía Ocular IMO, Madrid, España, órbita y oculoplastía. Electivo en Hospital Universitario Rey Juan Carlos, dacriología, órbita y oculoplástica en Móstoles, Comunidad de Madrid, España. También tenemos que ella es parte de varias asociaciones médicas en Guatemala, del Colegio de Médicos. También es miembro titular de la Asociación Guatemalteca de Oftalmología, miembro titular de la Sociedad Guatemalteca de Cirugía Plástica Oftálmica, órbita y anexos. Asociaciones Médicas Internacionales, miembro internacional de la Academia Americana de Oftalmología, miembro titular de la Asociación Panamericana de Oftalmología, Pan American Association of Ophthalmology. Con toda esta experiencia, le vamos a dar la bienvenida a la doctora, quien nos va a contestar las preguntas que ustedes nos han hecho a través de las redes sociales, a través del Messenger del Facebook, de los comentarios, del Instagram, del TikTok, y algunas otras acá también, ¿verdad? De que nosotras tenemos preparadas para la doctora. Nuestra primera pregunta, pues, es sobre su profesión, ¿verdad? ¿Qué es la oculoplastía, doctora?
Pues la oculoplástica es esta especialidad de oftalmología que se va a dedicar específicamente a la salud de los párpados, de las órbitas y de la vía lagrimal, ¿verdad? Entonces es una especialidad del ojo y las estructuras que están alrededor del ojo para poder brindar una mejor visión, ¿verdad? Y para poder brindar un seguimiento en salud también de estas estructuras, ¿verdad? Muy bien. ¿Y en qué afecciones en general puede ofrecer tratamientos la oculoplástica? Digamos, la oculoplástica en general puede ofrecer soluciones para obstrucciones de la vía lagrimal. Digamos, también acá en nuestro país nos ofrece muchas soluciones para el tema de algunos accidentes, ¿verdad? Como mordeduras de perros, accidentes en vehículos como motocicletas, ¿verdad? Que por lo general hay afecciones del tejido palpebral y de la vía lagrimal, la cual tiende a ser muy afectada en este tipo de situaciones. También nos ofrece soluciones para mejorar los campos visuales y mejorar la visión en afecciones palpebrales como tal, ¿verdad? Que incluso muchas veces puede verse como algo sencillo, pero sin embargo, al hacer una corrección de los párpados, las personas pueden recuperar bastante visión y es tal vez alguna cirugía que no se les había planteado antes y que les hace una mejoría en su calidad de vida. También la oculoplástica nos da soluciones para problemas de cánceres en la piel, para problemas de cáncer de vía lagrimal, para problemas de cáncer en la conjuntiva y en la córnea. Entonces, pues también es muy importante saber que existe una solución para todos esos padecimientos. Qué interesante, doctora. Y cuando se escucha el nombre de su especialidad, pues muchas veces se piensa como en la cirugía plástica, que es solamente estética, ¿verdad? Pero qué importante es que no solamente es una cirugía estética, sino que tiene sus funciones en los tejidos visuales y en la visión, ¿verdad? Exactamente, licenciada. Es una cirugía que se busca que sea estética y funcional. Es decir, se busca siempre conseguir ambos objetivos, ¿verdad? Que haya una mejoría estética, pero que también haya una mejoría funcional en cuanto a la visión del paciente. Incluso tenemos a veces correcciones en el astigmatismo, simplemente con corregir el párpado, ¿verdad? Hablando de la retina, ¿en qué afecciones específicas de la retina puede auxiliarnos la oculoplástica? Pues, digamos, en las afecciones específicas de la retina, la oculoplástica nos puede auxiliar de varias maneras, ¿verdad? Tal vez, digamos, lo que a mí me parece un poco más importante y antes que la oculoplástica es que un oftalmólogo que no está actualizado o que no tiene el conocimiento de las últimas tendencias le puede dar una información equivocada al paciente, ¿verdad? Es decir, un oftalmólogo que no conoce que pues hay mucha inversión actualmente en todo lo que es terapia genética para las distrofias hereditarias de la retina. Puedes simplemente decirle al paciente como que, bueno, mire, esto es así, ¿verdad? Y dar esa desinformación que va a causar que la persona ya no acuda a sus citas, ¿verdad? Y que tenga como que una imagen negativa o que tenga un prospecto negativo a lo que puede pasar con su enfermedad, cuando en realidad actualmente pues hay muchas terapias que se están desarrollando para poder abordar y para poder brindar una solución para estos padecimientos hereditarios de la retina, ¿verdad? Entonces, eso me parece como lo primero, como que mantenerse realmente actualizado para poder ofrecer una información que sea más fidedigna. Y después la oculoplástica nos puede resolver temas, sobre todo temas de campos visuales, ¿verdad? Porque muchas veces como que para el estadio o para la severidad de los síntomas hacemos campos visuales totales, hacemos un OCT macular o hacemos una autofluorescencia. Y los campos visuales de los pacientes pueden estar afectados por la blefarotosis, ¿verdad? Es decir, tener el párpado como cerradito va a hacer que nuestros campos visuales pues no sean tan confiables y vayamos a tener defectos en el campo visual, ¿verdad? Que al momento de corregirlos, pues eso va a permitir que la persona mejore su visión y que mejore también su examen del campo visual completo, ¿verdad? Entonces pienso que sí es una alternativa que nos puede ayudar bastante y que además como no es una cirugía que se realiza dentro del ojo, no vamos a tener tanto el tema de los procesos inflamatorios que puedan dañar la retina, como es el tema de no llegar a un consenso, por ejemplo, con la cirugía de catarata, ¿verdad? Realmente, pues me causa curiosidad lo de los campos visuales, ¿verdad? Es primera vez que lo escucho y qué interesante que hayan soluciones que no sean pues tan complicadas. Quisiera también, doctora, que nos explique en otras complicaciones de la DHR, en qué nos puede ofrecer tratamientos.
porque también entre las DHR encontramos el retinoblastoma. ¿Cómo puede ayudar la oculoplástica en estos casos? Pues digamos que el retinoblastoma depende del estadio en el que se encuentre, ¿verdad? Si tenemos estadios tempranos, pues va a ser parte de los especialistas en oculoplástica el poder hacer la resección del tumor del retinoblastoma antes de referirlos a oncología, ¿verdad? Y también como el retinoblastoma se ve más en niños y todo, pues también es importante poder hacerles esta evaluación para detectarlos tempranamente antes de que pueda afectar más estructuras, ¿verdad? Tanto visuales como en el resto de su rostro. Allá. ¿Y en qué otras distrofias hereditarias de retina, con respecto a las complicaciones, nos puede ofrecer tratamientos su profesión? Pues digamos con lo de las distrofias hereditarias de la retina, digamos como parte de todo esto está pues este medicamento nuevo, ¿verdad? Que es lo de Luxturna, que este va a ser específicamente para tratar la amaurosis congénita de Leber y que va a ser básicamente para las personas que tengan la mutación en el gen RPE65. Entonces, pues esto nos va a ayudar realmente a tener mucha esperanza en que se pueda detener la ceguera causada por esta mutación y también porque al encontrar una solución genética a una enfermedad específica, eso hace que haya un financiamiento más grande para las otras distrofias hereditarias para las que aún no se ha encontrado un tratamiento médico oftalmológico que sea funcional, ¿verdad? Entonces, el éxito en esta terapia genética, pues también nos indica que va a haber mayor éxito en otras enfermedades, ¿verdad? Muy bien. Y hablando siempre de las enfermedades de retina, pues también el oculoplástico cumple un papel específico en en las cirugías de retinopatía diabética y de maculopatía diabética, ¿cierto? Pues digamos, nosotros más que todo cuando encontramos una retinopatía diabética o cuando encontramos una maculopatía diabética, sí podemos brindar un tratamiento para eso, pero en estos temas metabólicos muchas veces hacemos la referencia con el médico internista para que controle su azúcar y mejore en sí sus padecimientos metabólicos y también podemos hacer la referencia con el médico retinólogo, ¿verdad? Nosotros podemos brindar un tratamiento, pero es más como de diagnóstico y de ayuda para que esas personas no se queden sin visión y no se queden sin su tratamiento, ¿verdad? Y lo que hablábamos, licenciada, como de no caer en esa negligencia benigna, de decir como, ah, porque yo mi subespecialidad no es la retina, entonces no tengo por qué realmente informarme y saber qué tratamientos son lo más actualizado en eso, ¿verdad? Entonces yo creo que también es importante el tema de poderlo amarrar todo para poder brindar un tratamiento más integral a la persona. Claro, muchísimas gracias. Y si algo me consta a mí es de que hay profesionales, por ejemplo, en su caso, que aunque no sea su especialidad, pues sí se preocupan de sus pacientes y que investigan y siempre se actualizan. Eso va a ser siempre algo muy importante para todos los oftalmólogos en general, ¿verdad? De los pacientes que tienen alguna complicación con la retina, ¿hay algún perfil en específico o quiénes califican para las cirugías que ustedes realizan? Digamos, para las cirugías, para mejorar los campos visuales, los pacientes que te cumplirían los requisitos, digamos, son pacientes a quienes al realizarle la perimetría de los campos visuales completos o de 30 grados, podemos ver que hay una disminución en la sensibilidad del campo visual o de las isópteros superiores, ¿verdad? Aquellos campos visuales que tienen un defecto, toda la parte superior, sabemos que le va a hacer una diferencia significativa el momento de corregirles la tosis, ¿verdad? De corregir la posición del párpado, porque eso permite que pueda entrar más luz adentro del ojo y eso permite también que el globo ocular esté sin cargar ese peso del párpado. Entonces, al quitar ese peso y al quitar esos milímetros y que entre más luz, aunque sea un poquito, tiende a haber una mejoría marcada en el campo visual y también en la percepción de las imágenes, porque a veces los pacientes dicen, mire, es que antes de la operación yo miraba, pero miraba como todo, por decir así, ancho, como todo gordito. Y después de la corrección del párpado, siento que ya miro como las cosas como son, ¿verdad? Por ejemplo, personas que comentan que miraban a los presentadores de la televisión como con sobrepeso y tal, y que después de la cirugía pues ya les vieron mucho más delgados, ¿verdad? Entonces,
Y la otra ventaja que tiene, insisto, es en que como es afuera del ojo, no nos va a dar tanto dilema inflamatorio, ¿verdad? Como lo es, por ejemplo, una cirugía y la filtración de proteínas. Entonces, más que todo, son pacientes que les vemos un defecto en el campo visual que va a ser corregido con el procedimiento. Y el procedimiento es un procedimiento ambulatorio, ¿verdad? Su retina va a seguir funcionando como viene funcionando hasta el momento, solo que le damos un poquito de apertura al ojito, por decir así, para poder ganar ahí un poquito más de visión y de claridad, ¿verdad? Claro. También he leído en su hoja de vida que usted ha estado en varios congresos e incluso ha hablado en algunos congresos y en eventos muy importantes de oftalmología sobre las cataratas, las operaciones de cataratas. ¿Nos podría platicar un poco sobre eso? Las cataratas en el contexto de una enfermedad hereditaria de la retina y específicamente de una retinitis o retinosis pigmentaria, digamos que todavía no hay un consenso como tal, ¿verdad? Porque hay muchos estudios donde nos hablan de que por la inflamación no se recomienda. Incluso hay como estadísticas que el 18% de los oftalmólogos no se va a sentir cómodo en hacer una cirugía de catarata a un paciente que tiene una enfermedad en la retina, ¿verdad? Pero también debido a toda esa parte negativa, como que también se empezó a investigar del otro lado, como qué pasa con los pacientes que sí se les realiza una cirugía de catarata aunque tengan una enfermedad de retina. Y lo que se ha evidenciado en estas series de pacientes, que no son tan grandes, pero digamos de 35 pacientes en adelante, es que un 77% sí tiene una mejoría visual. O sea, el 77% que se opera sí ve más de lo que miraba antes de la cirugía, ¿verdad? Un 22% va a decir que ve exactamente lo mismo y el resto del porcentaje pues va a tener un empeoramiento, pero si lo vemos, realmente es muy poco el porcentaje de pacientes que siente que empeoró después de la cirugía. Y lo que pasa un poquito es que sí es como una cirugía retadora, ¿verdad? Que tiene que ser en manos de un experto en cirugía de catarata para poder evitar todas las complicaciones asociadas, como el debilitamiento sonular, la contracción de la cápsula y todo eso para que la cirugía sea una cirugía como suave, exitosa y podamos estar en ese porcentaje de pacientes que recupera visión después de la cirugía. Y tal vez en el contexto de nuestro país, lo que pasa a veces es que lo barato sale caro, ¿verdad? O sea, por ejemplo, ir a lugares donde la cirugía es muy accesible económicamente puede representar que no va a ser alguien con tanta experiencia el que lo realice. Entonces, evidentemente, pues se va a desaconsejar la cirugía en ese caso, pero en el contexto de alguien con la experiencia necesaria, la evidencia científica lo que nos dice es que sí podemos ganar visión, ¿verdad? ¿Cómo hacen ustedes para clasificar a los pacientes entonces quién sí por ejemplo, con alguna distrofia de retina, con retinosis pigmentaria específicamente, quién sí es candidato o quién no es candidato para una operación de cataratas? Digamos que con los pacientes que tienen una distrofia hereditaria de la retina, pues son ideales los pacientes que ya han hecho sus estudios genéticos, ¿verdad? Que ya tienen un IRD, que ya tienen un fenotipo, que ya tienen sus estudios genéticos realizados, ¿verdad? Para saber específicamente qué afección de la retina tienen. Después de eso, también algo importante va a ser la edad de los pacientes, porque hay muchos estudios que nos hablan que los pacientes que tienen distrofia de la retina presentan cataratas a una edad mucho más temprana, ¿verdad? Es decir, en promedio la catarata se presenta a los 70 años y en las personas que tienen distrofias hereditarias de la retina se pueden presentar tan jóvenes como 40 años, ¿verdad? Por el mismo proceso interno que hay en el vitrio y en la retina. Entonces, otro factor importante es la edad del paciente, ¿verdad? Para poderlo categorizar. Y otra cosa muy importante es la visión, ¿verdad? ¿Cuánto tiene de visión la persona para poderle ofrecer la cirugía de catarata? Y el otro tema, o la cuarta variable a poder sopesar ahí es la mácula, ¿verdad? Por eso muchas veces se les envía a hacer un OCT macular y todo, para ver si existe ya un edema macular quístico antes de la cirugía, ¿verdad? Porque si ya hay un edema macular quístico, la cirugía se desaconsejaría, porque es muy probable que el edema macular persista o que incluso pueda empeorar después de hacer una cirugía de catarata, ¿verdad? Ah, muchas gracias. Y cuando usted se refiere a la edad, ¿es mientras más jóvenes es mejor el resultado o mientras más jóvenes es peor el resultado? Digamos, con el tema de catarata,
es una edad intermedia, ¿verdad? O sea, sabemos que las personas no van a buscar una catarata a los 70, como el resto de los pacientes, ¿verdad? Sino que se va a presentar a una edad más joven. Y con lo que hablábamos antes de la terapia genética, de lo de la amaurosis de Leber, del Luxturna, sí se les recomienda que sea lo más pronto que puedan, ¿verdad? Para poder detener la progresión de una forma más temprana, ¿verdad? Con la catarata, en cambio, no lo vamos a poder detener, por decir así, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Qué riesgos habrían si, por ejemplo, yo decido no operarme, por muy mínimo que sea el riesgo, pero yo digo, bueno, no me voy a operar, tengo retinosis pigmentaria, tengo la catarata, ¿qué riesgos corro? El riesgo que vamos a correr con mantener la catarata es que ese intercambio de líquido inflamatorio desde la parte de atrás del ojo hacia la parte de adelante donde está el cristalino va a persistir, ¿verdad? Hay estudios que nos hablan que a veces estos cristalinos pueden tener como micro agujeritos de 50 micras, muy mínimos, que van a permitir que ese líquido vaya fluctuando, ¿verdad? Que no pasa en cristalinos de personas que no tienen el padecimiento. Entonces, lo que posiblemente va a ocurrir es el empeoramiento de la catarata, ¿verdad? Y tal vez eso va a tener un impacto en la disminución de la agudeza visual y va a tener también un impacto emocional porque la persona no va a saber si es que no ve porque su catarata empeoró o si es que no ve porque su enfermedad de la retina ha progresado, ¿verdad? Y otra cosa importante es que principalmente el tipo de catarata que se va a dar con la retinosis o con las enfermedades hereditarias de la retina es la catarata subcapsular posterior, es decir, la catarata que va a quitar la mayor cantidad de visión porque va a salir en la parte más atrás del lente natural del ojito, ¿verdad? Entonces esto va a cambiar la percepción de los colores y también va a disminuir la cantidad de luz que tiene la capacidad de ingresar al espacio de la retina. Entonces, como que el riesgo que se corre un poco es no saber realmente qué fue lo que causó la disminución de la visión, ¿verdad? Y la otra historia, si hacemos la cirugía de catarata, es que haya un edema macular, o sea, que haya más visión, pero borrosa, ¿verdad? Y que realmente los estudios que se tienen son muy antiguos, de cuando la cirugía de catarata no había avanzado tanto como está actualmente, ¿verdad? Que era mucho más inflamatoria que los procesos que se tienen ahora mismo. O sea que lo mejor es, por ejemplo, si su oftalmólogo le está desrecomendando la catarata, tal vez tomar una segunda opinión. Sí, Correcto, correcto. O sea, si el oftalmólogo está diciendo, mire, no, por la enfermedad de base que usted tiene, ¿no? Y tal vez no nos está haciendo como exámenes de mácula y viendo otros factores que realmente nos vayan a dar un pronóstico, valdría la pena buscar una segunda opinión con un oftalmólogo que se dedique más que todo a hacer catarata, ¿verdad? Que tenga como mucha experiencia y tenga un gran volumen de cirugías en eso, que posiblemente esa persona nos va a poder ofrecer otro resultado, ¿verdad? ¿cuál es la diferencia entre la catarata subcapsular posterior y la catarata que presentan las personas ya por la edad? Ah, ok. Es que no sé si se va a ver, pero acá tengo como que un ojito, ¿verdad? Entonces, Sí, se ve. digamos que el cristalino va a estar en la parte intermedia del ojito, ¿verdad? Va a ser un lente biconvexo, ¿verdad? Entonces, la catarata que presentan las personas que tienen un padecimiento de la retina va a afectar la parte que está más atrás del lente, ¿verdad? Por decir así, va a afectar esta parte de acá, que es la cápsula posterior. Va a hacer que se ponga café y que la luz ya no pueda ingresar a la retina. Las personas que padecen de diabetes, por ejemplo, van a tener un problema en el centro, no en la parte de atrás, sino que en el centro, por la ósmosis y la oxidación, por los niveles altos de la glicemia. Y la catarata senil se va a dar también pues a un nivel central y ya con muchos años se empieza a dar en la parte posterior del lente natural que tenemos. Entonces, una diferencia importante va a ser dónde aparece la catarata porque hay unas que quitan más visión que otras, ¿verdad? Principalmente la que está más atrás, como está más cerca de la retina, quita más la visión. En algunos sitios de internet encontré que la catarata es una de las principales causas de ceguera en el mundo, pero esta es una de las causas principales, la catarata que se presenta en otras patologías, o da lo mismo también para las THR. Digamos que para las DHR también va a ser un problema visual, como para las personas que no tienen DHR y tal vez para las personas que tienen DHR más, por lo que hablábamos, que les va a afectar a una edad más joven, ¿verdad? Porque una persona que no lo padece se va a preguntar si se opera o no se opera la catarata a los 70 años, que como sea, pues es una experiencia de vida ya de 70 años. En cambio, una persona con una enfermedad de la retina se puede estar planteando la misma pregunta a los 40, 45 años,
que es una experiencia de vida muy distinta, ¿verdad? Em, y también el otro punto interesante de esto es que la catarata es la principal causa de ceguera a nivel mundial, de ceguera reversible. Es decir, que si quitamos la catarata, la visión regresa al ojito, ¿verdad? Entonces, es así y va a ser mayor. Y también hay estudios que tienen que ver mucho con el acceso a la salud visual y la disparidad en ese acceso, ¿verdad? De las cirugías que nos ha enlistado, doctora, por ejemplo, con la de las cataratas, ¿cuáles serían los cuidados pre y posoperatorios para realizarlo? Digamos que igual siempre se piden algunos exámenes, ¿verdad? Como en el caso de las DHR se pediría una autofluorescencia retiniana para ver cómo está esa mácula, para ver que no haya un edema macular quístico, ¿verdad? Y normalmente se les puede dejar algunos medicamentos para prevenir la inflamación desde antes de la cirugía y que así el proceso vaya como de una manera más suave, más gentil, buscando siempre tener menor inflamación al momento de realizar la cirugía. Y otra recomendación, pues evidentemente sería no operar los dos ojos el mismo día, ¿verdad? Sino realizar la cirugía de un ojo primero, esperar que el proceso desinflame y después valorar hacer una cirugía del segundo ojo, porque también he conocido casos donde la decisión son los dos ojos el mismo día, ¿verdad? Entonces eso deja al paciente como que sin opciones en el sentido de que si no le va bien o si no le gusta y también los cuidados de los dos ojos, ¿verdad? Tener los dos ojos cerrados por un periodo de horas es más difícil que estar cuidando solamente de un ojito. Y en ese caso, ¿qué otros cuidados posoperatorios se tendrían que tener? Pues también sería importante tener una persona que les pueda ayudar, que les pueda asistir, ¿verdad? Por el uso de los medicamentos que va a ser muy estricto, el horario de las gotas, el horario de las pastillas, también en el tema de los esfuerzos físicos y todo. Entonces sí va a ser importante contar con una persona de confianza que pueda apoyar al paciente durante el proceso, sobre todo con el proceso en casa, ¿verdad? Nos hablan cuando nos hacen alguna intervención quirúrgica sobre no agacharse, aparte de los esfuerzos físicos, y siempre me he preguntado, al agacharse, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué hay un riesgo si no se está haciendo pues un mayor esfuerzo físico? Sí, digamos que se popularizó mucho el decir como no agacharse y no cargar objetos pesados, porque la cirugía de catarata conlleva la colocación de un lente intraocular que queda dentro de una bolsa que mide 14 micras. Entonces es una bolsa más delgada que el papel celofán, digamos, ¿verdad? Es una bolsita muy delgada, la cual por la misma cirugía se abrió recientemente. Entonces, el tema como de no agacharse es tratar de poner la menor tensión sobre esa bolsita, ¿verdad? En lo que está como más cercano el procedimiento, porque sabemos que con el tiempo pues hay un proceso de fibrosis, es decir, se endurece nuevamente y posiblemente queda más dura que antes de hacer la cirugía, pero en los primeros días, en las primeras horas, esa cápsula tan delgada está más sensible. Entonces, se recomienda el no agacharse y el no cargar los objetos pesados para no estresar esa bolsa, para no ponerle peso a esa bolsa y que no se vaya a romper. En una oportunidad recuerdo que alguien preguntaba sobre si era normal que después de una operación de cataratas teniendo una RP, los ojos quedaran como desencajados, como tipo estrabismo. Sí, digamos que los cambios a nivel de los músculos oculares, ¿verdad? Que serían los músculos externos del ojo, como estos que están aquí de los laditos, no se tocan normalmente durante una cirugía de catarata, ¿verdad? Esos musculitos, pues normalmente no hay ninguna necesidad de tocarlos. Algunas técnicas más antiguas sí involucraban el colocar puntos sobre esos músculos para que la persona no pudiera mover el ojo, ¿verdad? Y eso sí podría haber causado, pues por algunos días esporádicamente, un poco de estrabismo, pero en las técnicas actuales ya no es necesario colocar puntos sobre el músculo recto superior, por ejemplo, que era lo que se hacía antes, ¿verdad? Ahora, pues ha avanzado muchísimo, entonces no es necesario esa fijación muscular. O sea que sí podría ser un mito realmente de que después de esa operación muchos quedan pues así con los ojos desencajados, por decirlo. Sí, podría ser más algo que ya como mítico, ¿verdad? O alguien que se ha operado hace unos 30 años, porque ya actualmente no se hace nada parecido a eso.
También en su hoja de vida hablaba sobre las conferencias, los congresos y las especializaciones y diplomados que ha hecho en neuropatías ópticas, me parece. ¿Nos podría platicar un poquito sobre eso? Digamos que en Guatemala se presentan mucho las neuropatías ópticas como un debut de una esclerosis múltiple, ¿verdad? Entonces, han sido estudios de personas que han presentado pues una mononeuropatía, una neuropatía óptica anterior, cuando están cursando con una esclerosis múltiple, pero todavía no lo saben, ¿verdad? Que tal vez a veces es un tema un poquito difícil porque conlleva darle la noticia a una persona que lo que le está pasando en su ojo no es su ojito el causante, sino que tiene un problema a nivel del sistema nervioso central que puede ir afectando otras funciones de su vida, ¿verdad? Y que puede debutar como una neuritis óptica, ¿verdad? Que va a ser esa pérdida de la visión súbita. eh, asociada a una pupila dilatada, asociada a un dolor a los movimientos oculares, que se va a presentar en pacientes jóvenes, ¿verdad? Y principalmente en mujeres. Entonces, de eso eran los estudios de la neuritis óptica. Por las redes sociales, un paciente con glaucoma. Me preguntaba qué opciones hay. Él tiene glaucoma por también como parte hereditaria, ¿verdad? Y me preguntaba qué opciones hay para él con la oculoplástica. Igual en glaucoma se podría ver un tema de mejoría de los campos visuales si su disminución de la visión no es porque ya tenga un problema muy centralizado, ¿verdad? También el glaucoma lo que va haciendo es que muchas veces por los medicamentos hay estudios de que también va a haber un síndrome orbitario por el uso crónico de los antiglaucomatosos, ¿verdad? Y que este síndrome orbitario se va a caracterizar porque hay una atrofia grasa, ¿verdad? Es decir, van a cambiar la configuración anatómica de las bolsitas grasas de los párpados y aparte de estos cambios en la órbita internamente, por la medicina como tal, también va a haber una caída del párpado, ¿verdad? Entonces, y que se va a asociar más que todo al uso de análogos de prostaglandinas, ¿verdad? Que se usa muchísimo porque es una gota fácil de usar una vez al día por las noches y es al que tienen mayor apego los pacientes, pero también hay estudios que nos muestran que a largo plazo, pues eso nos va a causar problemas en los párpados y como vimos, los párpados nos pueden estar quitando un poco más de visión de la que realmente tiene la persona. Muchísimas gracias, doctora. Y antes de pasar con las preguntas que nos van a hacer nuestros amigos acá en el chat, quisiera que si usted tiene algo más que agregar, este, pues nosotros somos pacientes, la mayoría con enfermedades de retina, ¿verdad? Desde retina, tanto abarcando enfermedades, por ejemplo, algunos tienen baja visión por desprendimiento de retina o por algún traumatismo. También hay personas con retinopatías diabéticas, con glaucomas, también con retinosis pigmentaria y otras distrofias de retina. Si algo se nos pudo haber quedado ahí que fuera muy importante que usted nos pudiera ampliar, le agradecería mucho. Tal vez en el tema de las personas que padecen de diabetes, que realmente cada día hay más medicamentos para mejorar, ¿verdad? O sea, cada día como que hay todavía más inversión científica en tener un medicamento antivítreo que realmente nos puede ayudar en el control de la diabetes en la retina. Entonces, tal vez a ellos como que sepan lo que decíamos, ¿verdad? Que a veces hay que buscar una segunda o una tercera opinión para que logremos llegar a una mejoría visual, ¿verdad? Y tal vez como algo importante es realmente como que tratar de agotar todas las opciones, ¿verdad? Y siempre acudir a las citas y como que mantener ese ánimo alto y saber que, pues que podemos encontrar otra solución si tal vez buscamos en otro lugar y que eso es importante, no quedarnos a veces con un no o no quedarnos a veces con una noticia negativa, ¿verdad? Muchas gracias. Y también se me olvidaba, por ahí se me había escapado otra pregunta, ¿verdad? Sobre los procedimientos que realizan ustedes cuando el padecimiento de la retina es por algún traumatismo o por algún desprendimiento de retina. ¿Qué sería en sí el procedimiento? ¿Es quirúrgico? ¿Es interdisciplinario? Sí, digamos que depende mucho qué tipo de traumatismo haya llevado en la retina, ¿verdad? Si tenemos una ruptura escleral, ¿verdad? O sea, si es un traumatismo cerrado, que lo que ha hecho es como romper la parte blanca del ojo, ¿verdad? Una ruptura escleral.
esa sí es quirúrgica y se hace un cierre de esa herida. Puede ser que tenga un traumatismo a nivel de la coroides, ¿verdad? Que tenga una ruptura coroidea, es decir, entre la esclera y la retina. Y para esto realmente actualmente no hay tratamiento médico. Los padecimientos de la coroides son todavía menos estudiados que los padecimientos de la retina, ¿verdad? Y para los desprendimientos de retina, que es una urgencia médica, si alguien tiene un golpe que le produjo eso o sospecha que lo padece, pues es de consultar en ese mismo momento y no dejarlo para después, porque esa consulta pronta va a cambiar completamente el panorama de la recuperación visual después de la cirugía o después del accidente o del golpe, ¿verdad? Entonces ahí sería muy importante pues una consulta temprana. ¿Cuáles podrían ser los signos de alarma de que la retina está teniendo algún problema de desprendimiento? Pues principalmente va a ser los fenómenos entópicos, es decir, la visión ya sea de luces o de oscuridad. Personas que dicen, me golpeé y ahora estoy viendo como lucecitas, o me golpeé y miro una mancha negra o miro un punto negro, ¿verdad? Eso iría como que muy relacionado con que la retina pueda estar presentando un problema de manera aguda, en la que si se realiza la cirugía, la visión no se va a afectar, ¿verdad? También algunas veces cuando son personas que padecen de diabetes, lo que van a decir es que ven como gotitas de sangre, ¿verdad? Que ven como una manchita roja, que la manchita roja se va haciendo más grande. Eso también es para consultar a la brevedad. Y con respecto al desprendimiento de vitrio, El desprendimiento de vitrio, a menos que sea sintomático, no se trata, ¿verdad? Sí, el desprendimiento de vitrio nos va a pasar a todos los seres humanos y puede presentarse tan pronto como a los 30 años y en promedio se va a presentar a los 50 años. Si el desprendimiento de vitrio no está acompañado de la visión de luces y de dolor o de la visión de manchas negras, ese desprendimiento de vitrio se puede solamente observar, ¿verdad? Porque el gel vitrio al final se va a separar de la retina y va a ser como que nos salga una cana o nos salga una arruga. En algún momento eso va a suceder en personas con miopía, en personas con distrofias hereditarias de la retina. En ese tipo de pacientes, pues sí se les recomienda también acudir para hacer su cita y ver que únicamente se ha desprendido el vitrio y no que tengamos una tracción retiniana. usted mencionaba lo de las luces las luces o las manchas de oscuridad posterior a un golpe que podrían ser signos del desprendimiento de la retina. A las personas con distrofia de retina muchas veces nos pasan las fotopsias, ¿verdad? Que es cuando miramos como muchas luces y también muchas veces miramos manchas negras. Cuando nos hemos golpeado, ¿nos debería alarmar esta situación? Siempre es bueno revisarla cuando tenemos nuevas, ¿verdad? Es decir, pues uno puede tener las que ya sabía que estaban, es decir, como ya sé que en esta parte estoy viendo este puntito negro, pero si salen nuevas, ¿verdad? Porque eso nos habla de que hay ciertos cambios en la retina. Y también hablan los artículos o los estudios científicos en personas jóvenes, ¿verdad? Porque digamos que lo de las distrofias hereditarias de la retina muchas veces no se diagnostica, sino hasta a veces cuando ya son adultos o más adelante, ¿verdad? Pero que es un padecimiento que ya se trae desde muy pequeñito. Entonces, también en los niños eso sería algo muy, muy importante para poderles hacer sus exámenes de retina y todo, porque se ha visto que muchas veces lo que antes pensaban que era una degeneración en la retina de Paddington o de Cobblestone, al final puede ser una distrofia hereditaria retiniana. Entonces, en los niños también sería de suma importancia poderles hacer su evaluación temprana. Y a las personas que han perdido un ojo, la oculoplástica actualmente tiene algunas soluciones para ellos, algunos procedimientos que se puedan aplicar. Digamos que en las personas que han tenido la pérdida de algún ojo, la oculoplástica sí nos va a ayudar porque a veces, como se ha perdido el ojito, también va a haber una como desfiguración del rostro, ¿verdad? Que se puede ver como cerrado, se puede ver blanco, o personas que no tienen el ojito como tal. Entonces, digamos que la oculoplástica nos ofrece cirugías para reformar el fornix, es decir, para poder hacer espacio, para introducir una prótesis. También nos ofrece soluciones como de pérdida de volumen, porque a veces como no está el ojito, esa parte del rostro se va contrayendo, entonces también se pueden hacer procedimientos para devolverle el volumen a la órbita y que pueda ser adaptable la prótesis, todo esto buscando que haga como simetría facial y que al momento de colocar la prótesis, esta sea lo menos evidente posible, ¿verdad? Pareciera
que es un aspecto estético como hablábamos al principio, pero también es un aspecto que va a tener impacto en la calidad de vida de las personas, ya que también va a repercutir mucho en la autoestima. Entonces, el trabajo que ustedes realizan realmente es importante, ¿verdad? Y no solamente es estética, también es, ayuda a mejorar las funciones visuales. Creo que tenemos por acá algunas preguntas. No sé si Laura nos podría hacer favor de mencionarla. Sí, dice, ¿qué solución tendrá el problema cuando el párpado se cae completamente y tapa el ojo y ya no ve en una persona que no padezca de distrofia de retina? Hay una solución para poder mejorar la posición del párpado. Efectivamente, hay personas que no van a tener ninguna enfermedad hereditaria de la retina y van a presentar un cierre casi completo del párpado superior y esto hace que la persona no pueda ver, ¿verdad? Y es una causa que se puede corregir mediante poder colocar nuevamente el párpado en su posición correcta. A veces esta caída del párpado es de origen neurogénico, es decir, la persona puede tener otra enfermedad asociada que está causando que su músculo del párpado no responda. A veces se puede dar también en casos de parálisis facial, ¿verdad? La parálisis facial puede anular la función del párpado y causar que éste se encuentre como cerrado y en algunos casos también esto se puede dar de manera espontánea y también de manera congénita. Van a existir también tosis congénita que van a causar que este párpado se encuentre casi cerrado. Entonces es como una pena porque es una visión que se puede devolver simplemente con corregir el párpado y las cirugías de corrección del párpado pues no necesariamente tiene que ser algo tan complicado o tan costoso. Entonces, también incluso pueden haber este tipo de caídas del párpado en pacientes que han recibido algún tipo de traumatismo. He tenido pacientes que me han contado historias muy personales, como por ejemplo que de niño, no sé, su papá le pegó con una correa y le pegó en el rostro y eso causó que el párpado quedara cerrado de ahí en adelante y que son temas que han afectado desde ese momento la visión y que se puede corregir con una cirugía de corrección de tosis palpebral, ¿verdad? Que esta se puede ofrecer casi que a todo tipo de pacientes, media vez tengamos un test de fenilefrina positivo, que la mayoría de los pacientes lo va a tener, se les puede ofrecer esta mejoría. Sí, Henry Guillo tiene la mano levantada. Henry, ¿podés habilitar tu micrófono? Doctora, buenas tardes. Yo tengo retinosis pigmentaria y tengo varias preguntas, aprovechando que usted tiene una hoja de vida impresionante. Bueno, lo primero es que cuando estaba hablando de micras, ¿eso qué tamaño es el de la cápsulita? Digamos, cuando miramos una regla en milímetros, ahí serían 100 micras. Un milímetro son 100 micras. Entonces, la mitad serían 50, la cuarta parte de un milímetro serían 25, y a eso habría que quitarle todavía 10 más para hacer las 14 micras de la cápsula, ¿verdad? Estamos hablando de algo sumamente delgado. Como el puntico de una aguja, el hueco que se hace con una aguja. Es que digamos que el hueco es pequeñito en ancho, pero la cápsula en ancho, digamos, la cápsula es como grande, ¿verdad? Porque la cápsula va a llevar toda la circunferencia del ojito. El tema con la cápsula es su delgadez, ¿verdad? Entonces estaríamos hablando como si fuera una hoja de un papel extremadamente adelgazado, traslúcido. Por eso decía como es más delgado que el celofán. A veces comparan el grosor de la cápsula como el papel termoencogible, ese papel transparente que ponen en los regalos de Día de las Madres y lo calientan con una secadora, con un secador y todavía se adelgaza más. Con eso tienden a comparar el grosor de la cápsula, ¿verdad? O sea, con eso ya calentado que es sumamente delgadito. Ah, ya lo entendí. Y otra pregunta, ¿usted está utilizando ahorita imágenes gráficas o no? La pregunta mía es que usted dijo, aquí en los músculos, ¿dónde queda eso? Yo soy ciego. Tengo un modelo de un globo ocular. Entonces, en ese modelo del globo ocular están resaltados por afuera, como si fuera una escultura, los músculos extraoculares, que son, digamos, 6 músculos que van afuera del ojito, que dirigen los movimientos del ojo. Entonces, yo decía, acá en el músculo, cuando hablaban de si la cirugía de catarata puede causar estrabismo, porque si antes colocaban un punto en el músculo recto superior para que la persona no pudiera mover el ojo, por decir así, ¿verdad? Pero que actualmente pues no es necesario fijar el músculo de esa manera.
¿Y dónde queda? ¿Dónde queda ubicado ese músculo? Digamos, si ¿En qué usted se parte puede del tocar cuello? si usted cierra su ojito y se lo puede tocar, el músculo recto superior quedaría como que poniendo el dedo por debajo del huequito del pliegue del párpado, ¿verdad? Donde se hunde el parpadito por encima del ojo. Más o menos, en teoría, está como a 8 milímetros de la córnea, 8 o 10 milímetros de la córnea, que sería justamente en el huequito superior del párpado, Ah, en ese espacito que queda. Ahí está el músculo recto superior. doctora, a mi hermana le hicieron una cirugía hace poco. Ella no tiene retinosis pigmentaria, que ese es mi caso. Ya le quitaron los puntos la semana pasada, pero no le abren los párpados. ¿Eso se demora cuánto tiempo normalmente? ¿O siguió igual los párpados abajo? Digamos que al principio se pueden ver un poquito cerrados o puede haber un poco de dificultad para abrirlos unas 48 horas después de la cirugía, porque va a quedar un poco de líquido inflamatorio, un poquito de edema en el párpado y ese peso hace que al principio cueste un poquito. Normalmente después de 48 horas después de la cirugía, los párpados ya van a estar mucho más abiertos y conforme pasan los días después de la cirugía, digamos 7, 8 días que retiramos los puntos, están aún más abiertos y más o menos a los 10 14 días ya tenemos la apertura del 100%, ¿verdad? De cómo ya va a quedar de ahí en adelante. Doctora, dos preguntas abusando, porque es que usted tiene una de verdad experiencia muy grande. Yo he notado algo, bueno, me lo han dicho, de personas que tienen la misma patología que yo, que en algún momento se les desvía un ojo. No sabía tanto de eso, pero tengo amigos que tienen la enfermedad y hace años les tomaban fotos y sus ojos se veían muy normalitos. Tanto que decíamos, las personas que tenemos retinosis pigmentaria no se nos nota. Y hace poco me dijo alguien, no es cierto, mire toda la cantidad de personas que tienen un ojo desviado y algunos no lo saben. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué se va Digamos que desviando? al principio de la retinosis pigmentaria no se va a notar porque media vez tenga el ojo visión, ¿verdad? Aunque la visión no sea un 20/20, pero media vez el ojo sea capaz de percibir la luz, ese es como que el punto en el que se va a centrar, ¿verdad? Entonces, esa luz es un estímulo que hace que el ojo tenga una dirección de dónde tiene que estar su posición, ¿verdad? Así como con el oído, pues el líquido que está en la cóclea le hace saber a nuestro cerebro si estamos de pie, si estamos de cabeza. La luz es lo que es como la brújula del ojito, ¿verdad? Entonces, durante la enfermedad, si hay visión de luz, el ojo no va a presentar una desviación. Pero cuando desafortunadamente esa percepción de luz se ha perdido, entonces el ojo ya no tiene su brújula y entonces ahí es donde se puede empezar a presentar el estrabismo, ¿verdad? Que le dicen como que exanopsia, es decir, porque ya no hay una visión de luz. Igual, este estrabismo se puede corregir aunque la persona no vea, ¿verdad? O sea, si la persona le molesta tener el ojito desviado o le molesta que le digan que tiene el ojito desviado, se puede realizar una cirugía de estrabismo para que el ojo esté recto. Esa cirugía va a durar más o menos unos 10 años y después va a haber que repetirla, digamos, pero siempre se puede hacer si lo que queremos es tener los ojitos rectos, que nosotros le decimos ortofóricos. Pero básicamente no va a ser culpa de la persona y no va a pasar solo en una retinitis pigmentaria. También una persona que haya recibido un golpe, un desprendimiento de retina y que no se lo ha tratado a tiempo, también puede tener ese estrabismo. Pacientes que tienen una catarata muy avanzada, que no se la operan, también pueden presentar el estrabismo, ¿verdad? Entonces va a ser más un tema de cuánto alcanza todavía a ver ese ojito. Bueno, doctora, usted suena muy joven. ¿A qué horas hizo todo ese mundo de estudio? ¡Qué impresión! Hoja de vida suya es impresionante. Y la felicito, muy agradecido. Me encantó. Después le vamos a rogar con otro grupo de amigos también, igual con Vivian y los demás, porque qué cantidad de información tan valiosa la que dio. Hacía mucho tiempo y tenía preguntas que usted resolvió y se lo agradezco. Fue maravillosa su exposición. Muchas gracias, Henry, en lo que les pueda servir, con mucho gusto. Doctora, tiene que ver, a veces las personas tienen un ojo más pequeño que otro o como que un párpado está más pequeño que otro y es en el ojo donde menos visión tiene. ¿Esto va relacionado con la caída del párpado o con la enfermedad en sí? Sí, licenciada, los párpados tienen una cosa que se llama ley de Hering, que es la ley de igual inervación. Entonces, esta ley de Hering lo que va a hacer es que a veces tengamos
O idealmente Dios lo dio para que tengamos la misma fuerza en los dos párpados, ¿verdad? O sea, normalmente no es como las manos, que tenemos una mano más fuerte, un brazo más fuerte. En teoría, los dos párpados van a estar balanceados, pero van a haber algunas enfermedades, van a haber algunas cosas que van a causar que se pierda este equilibrio o que se pierda este balance entre los dos párpados, ¿verdad? Entonces, ahí también es donde la cirugía oculoplástica nos puede ayudar, porque podemos devolver este balance y este equilibrio y podemos recuperar que ese párpado se vuelva a abrir, ¿verdad? Y como le decía, eso va a ser una diferencia funcional y estética, porque también ya como los dos párpados se ven iguales, hay una mejoría emocional, pero al mismo tiempo el que esté más arriba hace que entre más luz, hace que el campo visual sea más amplio, hace que la persona pueda ver más que antes. Entonces, es un equilibrio de fuerzas lo que juega ahí en el párpado y esas fuerzas se pueden como volver a equilibrar si se ha perdido, si se ha perdido este equilibrio, ¿verdad? Que está muy interesante. Se aprende cada vez algo nuevo. Está muy detallado, ¿verdad? Muy completo, de verdad que muy interesante. Mirta la dice, felicitaciones doctora por tan valiosa información y por su excelente disertación. Les saludo desde Guatemala. Y desde Paraguay también agradecer a la doctora, impresionante todo el conocimiento que tiene, abordó muchísimos temas y yo creo que muchísimas dudas hoy acá la pudimos aclarar. Muchas gracias a Mirtal, a Henry, a Alexi, muchas gracias también a ustedes por haberme invitado. Y ha sido un gusto poder platicar con ustedes, poder conocer sus dudas y ya saben que aquí me tienen a las órdenes por si necesitan más. Que tengan una muy feliz tarde y muchas gracias. Muchas gracias, doctora. En nombre de Retinosis Pigmentaria GT y Retinosis Pigmentaria Paraguay, le agradecemos bastante por su intervención y esperamos contar con usted pues en próximas ocasiones. Muchas gracias. Feliz tarde a todos. Adiós, Feliz licenciada. tarde. Y ahora un breve mensaje de la doctora Ana Rocío Muñoz Solórzano, oculoplástica guatemalteca. Si tú, alguien que tú conoces o alguien de tu familia ha sido diagnosticado con algún tema de distrofia hereditaria de la retina, es muy importante si tienes hijos poderles hacer un examen y una evaluación temprana para facilitarles el diagnóstico y para facilitarles y tratar de mantener la visión el mayor tiempo posible. Retinosis pigmentaria Paraguay y retinosis pigmentaria GT, preguntando a los expertos.